renuncia al tema. Hoy vamos a ver lo que se refiere a endocarditis. Recordaremos que el corazón tiene tres capas, ¿verdad? Una que está internamente, el endocardio, que recubre justamente la cara interna de las cavidades, recubre las cuerdas tendinosas, es decir, todo lo interior. Es una de las capas importantes de la pared del corazón. Luego viene el miocardio, finalmente el endocardio o el pericardio, ¿verdad? Pericardio. Son las tres realidades que componen la pared del corazón. Entonces, hoy vamos a comenzar con la capa interna que recubre toda la parte interna del corazón, que es una capa bastante finísima. Y bueno, entonces vamos a ver lo que significa la endocarditis infecciosa. Antes se decía que se decía endocarditis bacteriana, pero no solamente eran las bacterias las que provocaban el proceso de la endocarditis. Entonces había, por ejemplo, hongos y otro tipo de gérmenes que producían también endocarditis. De ahí es que se ha denominado ya no bacteriana, sino endocarditis infecciosa. Bien, vamos a definir lo que es la endocarditis infecciosa. Es la infección del endotelio que reviste el interior de las cavidades del corazón, las válvulas y el inicio de los grandes vasos, siendo su alteración anatomopatológica característica la formación de vegetaciones. Entonces, anatomopatológicamente, la característica es la formación de vegetaciones. Bien. La incidencia es la responsable de 1 de cada 1000 casos, o que viene a ser casi lo mismo de 6, muchas veces de 6 casos por 100.000 habitantes. Por 10.000 a 15.000 casos nuevos se presentan en los Estados Unidos. En la última temporada, en los últimos años, se ha visto que se ha ido incrementando principalmente en ancianos, en los drogadictos y también las endocarditis por gérmenes gram negativos, lo que no ocurría antes. Se presenta mucho más en mayores de 50 años. Predominantemente se presenta en hombres más que en mujeres. Ahí tenemos la anatomía patológica, la representación de esta enfermedad son las vegetaciones, la formación de vegetaciones. Justamente ahí ven las vegetaciones, estas formaciones como, podríamos llamarlo como confites, fíjense, esas vegetaciones. O algunos lo llaman verrugosidad. Fíjense en la lámina izquierda, hay una especie de pepitas pequeñas, esas son las vegetaciones o las verrugosidades que lo llaman algunos autores. Fíjense, ¿dónde está localizado? Justamente está localizado en las válvulas, en las valvas. Ahí están las cuerdas tendinosas. También hay otras que están localizadas en las cuerdas tendinosas. Y aquí fíjense lo que está ocasionando la destrucción que está ocasionando de las valvas de una de las
valvas o de una de las válvulas del corazón. Entonces, estas vegetaciones, especie de, fíjense, de rugosidades, son depósitos de fibrina, depósitos o agregados de plaquetas. También pueden contener glóbulos blancos y rojos y, lógicamente, masas bacterianas. Ahí están los gérmenes que producen esta formación de vegetaciones. La implantación, es decir, la localización de estas vegetaciones suele ser a nivel de las válvulas, lo que estamos mencionando, justamente las valvas, en la que pueden provocar perforaciones, destrucción del aparato valvular. O se localizan también en la línea de cierre de estas hojas, o sea, de las valvas, o sea, en la comisura, quiere decir, donde se localizan estas vegetaciones, que está formada, repetimos nuevamente, por depósitos de fibrina, por agregados de plaquetas, por glóbulos blancos, por glóbulos rojos y por masas bacterianas. No solamente pueden ser bacterias, pueden ser también formación de hongos. Entonces, esa es la característica en su anatomía patológica de la endocarditis infecciosa. Justamente lo que les decía, puede llevar a la perforación de las valvas, ruptura de las cuerdas tendinosas, la invasión del septum interventricular, provocando una perforación también, y puede ocasionar desprendimientos de estas vegetaciones a manera de émbolos, por lo tanto provoca embolización, a lo que se lo denomina fenómenos embólicos comunes, es que decir, esas vegetaciones, una vez que se desprende, que pueden desprenderse, pueden ir a otros sitios, a otros órganos, a otros lugares, provocando de igual manera daño a otro nivel, es decir, extra cardíaco, fuera del corazón. Aproximadamente eso se produce en un 15 a un 35%. Por lo tanto, una endocarditis infecciosa es una enfermedad grave. Los factores de riesgo para la presentación de una endocarditis infecciosa. Se dice que para que se presente una endocarditis infecciosa debe existir una presencia de una cardiopatía estructural previa, o sea, que debe haber alguna alteración en el corazón. Vamos a ver posteriormente, eso se refiere a que, por ejemplo, puede haber una valvulopatía reumática ya de base, o puede haber cardiopatías congénitas, una persistencia del conducto arterioso, una comunicación interventricular o una comunicación interauricular. Es decir, que ya el corazón tenga algún daño que sea la base para que pueda ahí formarse justamente las vegetaciones. Otro factor de riesgo es el uso de drogas por inyección intravenosa, principalmente en quienes, en los drogadictos. Justamente los drogadictos que utilizan heroína, utilizan pues jeringas contaminadas. Por lo tanto, en estos pacientes drogadictos se va a provocar también la endocarditis. Entonces, es un factor de riesgo el uso de drogas por inyección intravenosa, por jeringas justamente contaminadas. Otro factor de riesgo para las endocarditis
son las prótesis valvulares cardíacas, los marcapasos u otro tipo de dispositivos intracardíacos. Ahí vemos, por ejemplo, otro factor, las lesiones valvulares degenerativas. Puede ser, como les decía, las estenosis, las insuficiencias que están sobre todo de causa reumática. Otro factor también es la historia de endocarditis infecciosa previa, o sea que ese paciente ya haya tenido anteriormente una endocarditis. Hay algunas otras situaciones, como por ejemplo el prolapso de la válvula mitral, es decir, prolapso significa que las valvas se forman como una especie de paraguas, una especie de paragüitas. A eso se denomina prolapso. Y está la cardiopatía reumática, lo que mencionábamos, y las cardiopatías congénitas. Entonces son todos estos factores de riesgo que van a condicionar a la presentación de la endocarditis infecciosa. O sea, hay algo de base. Bien, la puerta de entrada del proceso infeccioso. Tiene que haber un punto de ingreso para que se produzca la bacteriemia, es decir, el proceso infeccioso. Una de esas, justamente en la práctica estamos analizando, les decía, justamente la caries dental, y la caries dental cuando no hay el cuidado necesario, porque al realizar las obturaciones, las curaciones, las extracciones dentales, puede producirse un pasaje al torrente sanguíneo y de allí los gérmenes o los microbios ir hacia la parte endocárdica del corazón y provocar la endocarditis infecciosa. Algunas infecciones de la piel, procesos infecciosos de la piel, infecciones urinarias o también infecciones digestivas, la manipulación de focos sépticos, por ejemplo, los abscesos. Entonces, son puertas de entrada para que se disemine la infección por el torrente sanguíneo y llegue hacia el corazón. Algunos procedimientos urológicos, las uretroscopías, algunos otros procedimientos endoscópicos, las endoscopías digestivas, las rectoscopías, por ejemplo, pueden ocasionar también problemas de diseminación, si vale el término, del proceso infeccioso. Y otra situación, también la implantación de catéteres infectados. Justamente para hacer la implantación de catéteres se tiene que tener el cuidado de hacer toda la asepsia y toda la antisepsia para hacer las punciones y la implantación de los catéteres. Entonces, todas estas situaciones son puertas de entrada que pueden llegar a ocasionar el proceso de o la infección a nivel del endocardio, es decir, una endocarditis. Bueno, en cuanto se refiere a la clasificación de la endocarditis infecciosa, la clasificación que se la utiliza generalmente es esta. Es la clasificación, a ver, vean, la clasificación donde el primer grupo está la endocarditis en válvula nativa. ¿Qué significa en válvula nativa? Es decir, su propia válvula, su propia válvula, la válvula originaria, si quieren. A eso se dice válvula nativa. El otro grupo está dado por la endocarditis infecciosa en válvula protésica, es decir, que aquellos que tengan válvulas mecánicas o válvulas biológicas. Y el otro grupo, ahí lo que mencionábamos, las endocarditis infecciosas en drogadictos que utilizan drogas y se aplican por vía intravenosa, como por ejemplo se aplican la heroína con jeringas infectadas, justamente se aplican en las venas y eso va a ir directamente justamente a la aurícula derecha y al ventrículo derecho. Luego tenemos
El otro grupo corresponde a las endocarditis nosocomiales, es decir, a las endocarditis que se producen en los hospitales o clínicas, generalmente por jeringas contaminadas u otro tipo de procedimientos endoscópicos también. Entonces, y el otro grupo es donde existe una endocarditis con hemocultivos negativos, es decir, que no se detecta gérmenes, pero existe las vegetaciones. Entonces son estos 5 grupos importantes que actualmente se las considera dentro de la clasificación de la endocarditis infecciosa. Pero de acuerdo a la clínica también, y respecto a a ver un momentito, sí, a la etiología y a la clínica, una clasificación tal vez clínica y de acuerdo al tipo de germen que va a comprometer al endocardio, tenemos también a ver, vamos a ver un ratito, la clasificación etiológica, es decir, el germen que va a ocasionar, identificando el germen que va a ocasionar el proceso de la endocarditis. Por ejemplo, en la endocarditis infecciosa en válvula nativa, en la válvula original, el agente etiológico principal es el Streptococcus viridans, en un 55%, el causante. Y seguidamente tenemos al estafilococo, sobre todo el estafilococo aureus, en un 30%. Y en tercer lugar, como agente causal, están los enterococos entre 5 a 10%. Por lo tanto, en válvula nativa, el agente infeccioso más importante es el Streptococcus viridans en un 55%. En endocarditis infecciosa en prótesis valvulares, ya sea mecánica o sea biológica, en forma precoz, se presenta el estafilococo epidermis. Ese es el principal agente causal en la endocarditis infecciosa en prótesis estamos hablando, valvulares. El estafilococo epidermis. La presentación se hace en el tiempo menor a los 2 meses. La presentación tardía está dada sobre todo por el Streptococcus viridans, pero solamente en un 30%. Entonces, en forma precoz, en prótesis valvulares, el principal agente que ocasiona el endocarditis es el estafilococo epidermis. En la endocarditis infecciosa en narcómanos, o sea, en los que son drogadictos, el principal agente etiológico es el estafilococo aureus en el 50 al 60%. Entonces, como verán, los principales agentes de una endocarditis infecciosa son todos los cocos, los estreptococos, los estafilococos, los enterococos. Existen en menor proporción otros agentes causales, otros microorganismos. Como les decía, en la última temporada se ha hecho presente en mayor cantidad los bacilos gram negativos, es decir, los agentes infecciosos gram negativos en un 10 a un 20%, como por ejemplo las pseudomonas también y los enterobacter. Entonces son gérmenes gram negativos que en los últimos años han hecho su aparición también en mayor proporción. Otros agentes infecciosos menos frecuentes tenemos, por ejemplo, a las salmonelas, a las brucelas,
y esto que lo mencionan siempre se van a acordar del grupo ASEC. Es un grupo conformado por varios microorganismos. Esto es una abreviatura de los diferentes agentes infecciosos que conforman este grupo. H significa Haemophilus. A significa Actinobacillus. C, Cardiobacterium. E, Inqueinella. Y la K, Klebsiella. O sea, son estos agentes infecciosos que conforman el grupo ASEC. Pero hay otros también que se presentan en menor proporción, como por ejemplo las neiserias, los hongos y las riquecias. Por esta situación es que ya no se ha denominado endocarditis bacteriana, porque no solamente son las bacterias las que ocasionan la endocarditis, sino también estos otros gérmenes, por lo tanto, se ha llegado a denominar endocarditis infecciosa. Aquí existe la clasificación clínica, de acuerdo a la presentación. Tenemos la endocarditis aguda y la endocarditis subaguda, y algunos lo clasifican también como endocarditis crónica, pero principalmente lo consideran sobre todo la endocarditis aguda y la endocarditis subaguda. La endocarditis aguda, su presentación fundamentalmente de acuerdo al tiempo de evolución. Entonces, se desarrolla en días a semanas, generalmente menor a las 2 semanas. Entonces, es un proceso agudo. Para decir agudo, hemos mencionado siempre que se tome en cuenta las 2 semanas, es decir, 15 días. Entonces, endocarditis aguda se desarrolla en algunos días a semanas, pero menor a las 2 semanas. El agente causal responsable es el estafilococo aureus. Entonces, en la forma aguda es el estafilococo aureus el que predomina en las presentaciones agudas. En las endocarditis subagudas, su desarrollo, es decir, su evolución es más lento, de 2 semanas hacia 2 meses o 3 meses. Mayor de 2 semanas tiene que ser para que se considere subaguda. Su agente responsable, el agente etiológico, es el Streptococcus viridans. Entonces, endocarditis aguda, casi sinónimo de Staphylococcus aureus. Endocarditis subaguda, casi sinónimo de Streptococcus viridans. Entonces, es importante conocer esto para hacer, sobre todo, para hacer el tratamiento. Bien. Bueno, hemos visto sobre todo la etiología, la clasificación de la endocarditis infecciosa. Bien, vamos a ir a la clínica, es decir, a las manifestaciones, a la sintomatología, síntomas y signos de una endocarditis infecciosa. Muy variable, va desde los síntomas leves hasta la insuficiencia cardíaca congestiva fulminante. ¿Por qué fulminante? Porque justamente destruye el aparato valvular, provocando una insuficiencia cardíaca congestiva aguda y a veces irreversible y letal. Es por eso que la endocarditis infecciosa es una enfermedad grave. ¿Cuáles son los signos y síntomas más importantes? Principalmente la fiebre que se va a presentar, entre el 80, creo que no está acá, la fiebre entre el 80 al 85% de los pacientes, y la aparición de un soplo cardíaco. Este paciente no tenía soplo, pero si se presenta una endocarditis, pues va a aparecer un soplo justamente porque daña las válvulas y produce pues una insuficiencia valvular aguda. Por lo tanto, va a
aparecer un soplo cardíaco en la misma proporción, es decir, en un 80 a 85%. No está escrito, pero les estoy indicando de entre 80 a 85%. Entonces, estos dos signos, si quieren, la fiebre y el soplo cardíaco, la aparición de un nuevo soplo cardíaco, son los dos signos importantes que debemos considerar en la endocarditis infecciosa. Luego vienen los síntomas inespecíficos, es decir, que no son exactamente específicos de una endocarditis infecciosa, pero vamos a ver, tenemos aquí la fatiga, el paciente presenta fatiga, debilidad, pérdida de peso, malestar general, los escalofríos. Los escalofríos generalmente va a ir de un 42 a un 75% por el proceso infeccioso. Las sudoraciones nocturnas, es decir, la diaforesis, también se indica que se presenta en un 25%. Ahí existen dolores musculoesqueléticos, principalmente un dolor torácico en el paciente, un dolor torácico. Bien, esos son, digamos, los síntomas principales que vamos a tener. Y a la exploración física, al examen físico, como les decía, la presencia de un soplo nuevo, fundamentalmente por el problema de la insuficiencia valvular porque destruye las valvas, destruye las cuerdas tendinosas, los músculos papilares del aparato valvular, incluso del tabique interventricular. Bien, por lo tanto tenemos sobre todo signos de insuficiencia cardíaca, principalmente de insuficiencia cardíaca derecha. Y vamos a encontrar signos neurológicos. ¿Por qué? Porque se presenta esa embolización de las vegetaciones y que van a ocasionar embolias cerebrales un 20%, encefalopatías un 10%, derrames por aneurismos a nivel cerebral 5%. Puede ocasionar cuadros, como les decía, a distancia, no siempre en el corazón, meningitis o abscesos cerebrales menor al 5%. Puede ocasionar a distancia alteraciones o inmunológicas o inmunocomplejos. Por ejemplo, estas formas de presentación no son muy frecuentes. Entonces, se les ve rara vez, pero hay que saber que se presenta en la endocarditis infecciosa. Petequias en las mucosas de un 20 a 40%. Fíjense esas manchas rojitas. Esas son las petequias en las conjuntivas, en la mucosa conjuntival. Las hemorragias en astilla de 10 a un 20%. En las uñas fundamentalmente, fíjense esas manchas rojizas. Eso se llama hemorragias en astilla. Y tenemos también la presentación de los nódulos de Osler de 10 al 25%. Fíjense esas nodulaciones que son dolorosas, que se presentan sobre todo en la palma de las manos. Esos son los nódulos de Osler. Son debidas a reacciones inmunológicas del organismo. Luego tenemos también las lesiones de Janeway, se llama así, menor a un 5% en la palma de las manos. Fíjense esas lesiones de esos puntitos de coloración rojiza. Entonces son esas las lesiones de Janeway que se presentan generalmente en la palma de las manos. Luego tenemos las manchas de Roth, menor al 5% también, que se presentan a nivel de ojos, a nivel de la retina. Fíjense, esas manchas de Roth son estos puntitos rojitos que se ven en un examen de fondo de ojo. Entonces, todas son estas lesiones por una reacción
antígeno, anticuerpo inmunológico, se dice así, pero esta presentación de lesiones o de manifestaciones generalmente a distancia no son muy frecuentes, son raras. También puede presentarse las embolizaciones arteriales, ya sean periféricas a nivel distal justamente o central a nivel cerebral. También podemos encontrar en estos pacientes la esplenomegalia, es decir, agrandamiento del vaso en un 25 a un 60%. Entonces, como verán, tiene manifestaciones sintomatológicas y signológicas bastante floridas, como dicen, tienen varios síntomas y varios signos que no son tan específicos de esta patología. Bueno, para hacer el diagnóstico, no antiguamente, sino que se consideraba los criterios de diagnósticos de Duque, se llama así, pero últimamente en la actualidad casi no se la considera estos criterios diagnósticos de Duque para hacer el diagnóstico definitivo de endocarditis infecciosa. Más se menciona últimamente que estos criterios se lo utiliza para estudios fundamentalmente indican de tipo investigativo, de tipo laboratorial. Pero porque tenemos que conocer estos criterios de Duque para hacer el diagnóstico de una endocarditis infecciosa. Tenemos a los criterios mayores y los criterios menores. Dentro de los criterios mayores tenemos, por ejemplo, en la endocarditis infecciosa es importante realizar los hemocultivos como examen complementario. Los hemocultivos para detectar la presencia de gérmenes, la bacteriemia, que se llama así, bacteriemia o el proceso infeccioso a nivel de la sangre. Entonces, dentro de los criterios mayores están los hemocultivos hemocultivos que tienen que ser positivos para endocarditis infecciosa. Microorganismos típicos, ya conocemos los microorganismos típicos que son los enterococos que tienen que estar presentes en dos cultivos separados, dos cultivos diferentes que se tienen que hacer. Entonces, podremos encontrar Staphylococcus o el Streptococcus viridans, el Streptococcus bovis, los del grupo ASEC, el Staphylococcus aureus y otros estreptococos que se han adquirido también en la comunidad. Luego tenemos los hemocultivos persistentes positivos con una diferencia de 12 horas entre hemocultivo y hemocultivo que tengan que ser también positivos para endocarditis infecciosa. Ahí tienen hemocultivos con intervalos de 12 horas, ¿verdad? Bien. Otros cultivos, 3, tienen que ser positivos de 3, o la mayoría de 4 cultivos positivos, separados con 1 hora de intervalo, al menos entre el primero y el último. Entonces, entre estos, si hacemos 3 hemocultivos o 4 hemocultivos, tiene que haber una separación entre hemocultivo de 1 hora. Y tener compromiso endocárdico. ¿Con qué vamos a evidenciar? Justamente con el estudio del ecocardiograma. El ecocardiograma tiene que ser positivo para endocarditis infecciosa, es decir, presencia de vegetaciones, presencia de abscesos o dehiscencia parcial de una válvula protésica. En válvulas nativas, abscesos, destrucción de las valvas, perforación del tabique interventricular, etc. Y en válvulas protésicas, mecánicas o biológicas, tiene que haber la dehiscencia parcial de las prótesis. Producen
es decir, se sueltan los puntos de la sutura de las válvulas protésicas. A eso se llama dehiscencia. Y provocando lógicamente la regurgitación ocular. Estas cosas tienen que tener como criterio mayor con el estudio de la ecocardiografía. Entonces son los criterios mayores, hemocultivos positivos y evidencia de compromiso endocárdico con el estudio de la ecocardiografía. Dentro de los criterios menores, las cardiopatías preexistentes ya en el paciente, es decir, cardiopatías congénitas, valvulopatías que ya hayan tenido de fiebre reumática, etc. O el uso de pacientes que utilizan drogas intravenosas. Además, el paciente como criterio menor debe tener una fiebre mayor a los 38 grados centígrados. Fenómenos vasculares, los que hemos visto hace rato, fenómenos embolígenos, infartos pulmonares, aneurismas micóticos, hemorragia conjuntival y los fenómenos inmunológicos que hemos visto están dentro de los criterios menores. Entonces, esos son criterios menores. Un ecocardiograma también se tiene que hacer y considerar como criterio menor, pero tiene que encontrarse otras evidencias de daño a nivel endocárdico que no estén considerados como criterio mayor. Entonces, el ecocardiograma nos mostrará digamos, la insuficiencia mitral, el flujo, las presiones, etcétera, etcétera. O sea, criterios menores que no estén considerados dentro de los criterios mayores. Entonces, esos son los criterios menores de Duque. Bien, para hacer el diagnóstico, tomando en cuenta estos criterios mayores y menores de Duque, se dice que 3 criterios mayores harán el diagnóstico, o un criterio mayor y 3 menores, o solamente 5 criterios menores nos harán el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Entonces, pero estos criterios de Duque no se las, como les decía, solo para estudios laboratoriales o para algún otro tipo de estudios, casi no se la utiliza actualmente ya como un diagnóstico clínico para hacer el diagnóstico, pero tenemos que conocer esos criterios necesariamente. Una vez que hemos visto ya la clínica de los pacientes con endocarditis infecciosa, como verán, es una enfermedad que trae graves complicaciones y finalmente puede provocar la muerte. Los exámenes complementarios. Necesariamente tenemos que pedir un hemograma, es decir, una biometría hemática, lo que dicen algunas veces. ¿Qué vamos a encontrar en la biometría, en el hemograma? Anemia normocítica normocrómica o anemia hemolítica. Lógico, si es una infección vamos a encontrar una leucocitosis con desviación a la izquierda, que nos está diciendo que es un proceso agudo. Además de eso, granulaciones tóxicas que nos están mencionando el proceso infeccioso bastante severo y tóxico que presenta ese paciente. La velocidad de sedimentación acelerada, el factor reumatoideo positivo, las gamma globulinas aumentadas. Entonces, en el hemograma nos muestra estas alteraciones. Los hemocultivos se deben realizar para gérmenes anaeróbicos y también aeróbicos, sin ventilación y con ventilación, aeróbicos y anaeróbicos, se dice así. Se hará los hemocultivos seriados, 3 tomas como mínimo, como hemos dicho, como se han mencionado en los criterios de Duque. Incluso en algunas situaciones con diferencia de 4 a 6 minutos de entre hemocultivo y hemocultivo. Además, para tomar
los hemocultivos se lo debe tomar de diferentes venas, no de una sola vena, no hacer solamente las expulsiones en una sola vena. Tiene que ser en diferentes lugares, en diferentes venas para tener la certeza de que existe un proceso infeccioso severo. El examen general de orina, ¿qué nos puede mostrar o nos muestra en un paciente? Una hematuria, una proteinuria, cilindros proteicos y eritrocitos. Entonces, característica proceso infeccioso o de una endocarditis infecciosa. El electrocardiograma es inespecífico, no hay datos, signos electrocardiográficos típicos. Se pueden encontrar posibles trastornos de la conducción intraventricular o algunas alteraciones auriculoventriculares. No hay nada específico. La radiografía también es inespecífico. Puede mostrarnos signos de una insuficiencia cardíaca, es decir, una cardiomegalia, un engrandamiento agudo de la silueta cardíaca. La ecocardiografía, sí, el estudio, digamos, gold estándar, como dicen, el estudio principal, que nos va a mostrar sobre todo la presencia de las vegetaciones que van a estar localizadas a nivel de las valvas, de la válvula, de las cuerdas tendinosas o de los tabiques interventriculares, donde van a provocar el daño. El estudio de la ecocardiografía más importante no es el transtorácico, sino es el transesofágico. Ustedes saben que la ecocardiografía se puede hacer transtorácico, es decir, por la parte externa que sabemos, pero en este caso el principal es la ecocardiografía transesofágica, es decir, se introduce a través del esófago un transductor para que pueda observarse claramente el interior del corazón. Y ahí vamos a encontrar justamente las vegetaciones que tal vez no las vamos a poder ver a través de la ecocardiografía transtorácica, es decir, externamente. Entonces, el estudio más importante es la ecocardiografía transtorácica. Las complicaciones, lógico, bueno, si hay daño del aparato valvular, del tabique, etcétera, etcétera, nos va a producir una insuficiencia cardíaca aguda con toda la clínica que ya hemos visto por disfunción valvular, porque va a producir perforación de válvulas, ruptura de cuerdas tendinosas, de músculos papilares, etcétera. Entonces, es importante conocer que va a traer complicaciones graves. Y, como hemos dicho, embolización, va a ir esos focos sépticos, va a ir a distancia, a nivel periférico, puede ir a nivel pulmonar o puede ir, como hemos visto, a nivel cerebral. Esas vegetaciones que hemos dicho que está constituida por fibrina, por plaquetas, por glóbulos blancos, glóbulos rojos, además por grupos, masas de gérmenes. Entonces va a producir estas complicaciones. Incluso aneurismas micóticos. Los hongos pueden formar estas vegetaciones, una especie de, digamos, una especie de trombo, formaciones trombóticas en realidad. Entonces, justamente se va a producir una sepsis, es decir, un proceso infeccioso generalizado. Ahí tenemos la ruptura del tabique interventricular, abscesos perivalvulares a nivel del anillo valvular o a nivel de la raíz aórtica. Fíjense, estas son complicaciones graves, severas que va a producir la endocarditis infecciosa. Bien, finalmente vamos a ver el tratamiento, bases del tratamiento. El tratamiento estará dirigido a erradicar los microorganismos infecciosos. Se debe realizar la cirugía en el momento adecuado. Justamente si se produce una destrucción de las válvulas, una perforación
de la insuficiencia cardíaca aguda y finalmente puede producirse el paro. Ya teniendo todo el diagnóstico, uno tiene que entrar a la cirugía para hacer el reemplazo valvular, ya sea de la válvula nativa, que está deteriorada, destruida, o de la, finalmente, si ese paciente ya tenía una válvula biológica o mecánica, hay que reemplazarla por otra válvula biológica u otra válvula mecánica. Hay que evitar a toda costa que tenga complicaciones y tratar adecuadamente las complicaciones. El tiempo de duración del tratamiento de los antibióticos debe ser entre 4 a 6 semanas. Fíjense, el tratamiento es largo, 4 a 6 semanas, un mes a un mes y medio de antibióticos. Vamos a ver algunos esquemas de tratamiento. Aquí, por ejemplo, tenemos el tratamiento de la endocarditis infecciosa por estreptococos. Los estreptococos son gram positivos, ustedes saben, y fíjense, son sensibles a la penicilina. Y dense cuenta, ¿cuánto van las cepas sensibles a la penicilina? ¿Cuánto vamos a utilizar de penicilina? 12 a 18 millones de unidades por día, es decir, cada dosis se utiliza fraccionada cada 6 horas durante 4 semanas. O puede utilizarse la amoxicilina o la ampicilina de 100 a 200 miligramos kilogramo peso día. Eso, ¿cuánto más o menos significa? Casi 6 a 8 gramos o 12 gramos de ampicilina o amoxicilina cada 6 horas durante 4 semanas. Largo el tratamiento. O se puede utilizar la ceftriaxona, 2 gramos día intravenoso o intramuscular en una dosis durante 4 semanas. Fíjense, el tratamiento es largo, larguísimo y a dosis altas de los antibióticos. Y en pacientes alérgicos a las penicilinas, vamos a utilizar la vancomicina a esta dosis, 30 miligramos kilo peso día intravenoso en 2 dosis durante 4 semanas. También un tratamiento largo. Generalmente este esquema que están viendo se utiliza en válvula nativa. Cuando digo, este tratamiento se utiliza generalmente en válvula nativa y cuando aún no se conoce el agente causal. No sabemos si se trata de bacterias, si se trata de hongos o si se trata de otro tipo de agentes infecciosos. Entonces podemos comenzar, dicen los autores, como tratamiento empírico las penicilinas, las amoxicilinas y la ceftriaxona. Y en pacientes alérgicos, la vancomicina. Y fundamentalmente en válvula nativa. Y los que son relativamente resistentes a la penicilina, también podemos utilizar todavía aún la penicilina a dosis altas, la ampicilina, y se puede agregar la gentamicina. Y en pacientes alérgicos, completamente podemos utilizar la vancomicina más la gentamicina. Fíjense, todos son tratamientos largos, solamente la gentamicina durante 2 semanas, porque es nefrotóxico y ototóxico, por eso 2 semanas. El tratamiento para los estafilococos, cuando tenemos los estafilococos, los causantes de la endocarditis infecciosa, podemos utilizar las cloxacilinas o las oxacilinas. También a dosis altas, fíjense, 12 gramos día, repartidos cada 4 a 6 horas, durante 4 a 6 semanas, un mes a un mes y medio. Se puede asociar con gentamicina. La dosis es esta, pero en este caso solamente aproximadamente 5 a 6 hasta una semana como máximo la gentamicina, por ser nefrotóxico, por ser ototóxico la gentamicina.
Y los pacientes alérgicos a los betalactámicos, es decir, a las penicilinas, y que el agente causal es el estafilococo, podemos utilizar también, como en el anterior, la vancomicina, la gentamicina, a dosis altas, fíjense, 4 o 6 semanas, y la genta 3, 5 días hasta una semana como máximo. En válvula protésica, esto hemos visto en válvula nativa o como tratamiento empírico que podemos hacer si es que no conocemos aún el agente causal. En válvula protésica, que tenga una prótesis mecánica, podemos utilizar las cloxacilinas o las oxacilinas. La dosis es la misma, alta, 6 semanas. En este caso, se puede utilizar la rifampicina, que es bastante tóxico también, que se utiliza, ustedes saben, en el tratamiento de la tuberculosis. Igual, dosis alta, repartidas en 2 dosis durante 6 semanas. Y puede asociarse también cloxacilina más gentamicina. Fíjense, durante 2 semanas. Y en pacientes alérgicos que sean el agente causal sea el estafilococo resistente a las metacilinas, habrá que utilizar entonces la vancomicina, la rifampicina y la gentamicina. Se obvia la cloxacilina por la resistencia. En casos de resistencia, vancomicina, rifampicina y gentamicina. Para los enterococos tenemos la amoxicilina, dosis altas también, 4 a 6 semanas. La gentamicina por 4 a 6 semanas también, dosis bastante larga. O la vancomicina más la gentamicina en casos de alergia del enterococo. Entonces, este es el tratamiento básico que se realiza en la endocarditis infecciosa, ya sea en válvula nativa o en válvula mecánica, en prótesis valvulares, ya sea en forma empírica o ya siendo el agente causal de la endocarditis infecciosa. El tratamiento quirúrgico, ¿cuándo lo vamos a realizar? Cuando se desarrolla la insuficiencia cardíaca por regurgitación valvular, es decir, la insuficiencia valvular aguda. Cuando haya infecciones no controladas, que ese paciente esté por más de 10 días con fiebre. Entonces hay que considerar el tratamiento quirúrgico de reemplazar las válvulas o por prótesis mecánicas o generalmente prótesis mecánicas o hacer algún tipo de reparación, pero que generalmente se va a hacer en reemplazo valvular. ¿Cuándo se puede hacer también tratamiento quirúrgico? Cuando existe embolismo recurrente, es decir, que se repiten las embolias en ese paciente, que no se ha logrado controlar. Cuando existe complicaciones, cuando existe abscesos a nivel del anillo valvular, cuando existe abscesos a nivel de la raíz aórtica o intramiocárdica, cuando existe bloqueos auriculoventriculares, cuando existe rotura de cuerdas tendinosas o de los músculos papilares o cuando existe una pericarditis purulenta. Todas estas son complicaciones agudas en las que hay que considerar el tratamiento quirúrgico. Bien, igual seguimos cuando existe dehiscencia, disfunción, trombosis a nivel de las prótesis mecánicas, y esto también es importante considerar. Endocarditis infecciosa localizada sobre electrodos de un marcapaso endocavitario. Es obligatorio retirar el sistema del marcapaso. Ustedes saben que el generador del marcapaso está en la parte anterior del tórax, pero los cables, esos se llaman electrodos. Los electrodos van hacia la cavidad interna del ventrículo derecho principalmente. Por lo tanto, si hay una endocarditis ocasionada por cuerpos extraños, entonces es obligatorio hacer la intervención quirúrgica
y retirar el sistema del marcapaso. Profilaxis importante, yo les mencionaba en algunas clases incluso y ahora en la práctica también profilaxis de la endocarditis infecciosa. Se debe administrar a todo paciente de alto riesgo o aquellos pacientes de bajo riesgo que muchas veces necesitan también del tratamiento profiláctico. Y hay un pequeño esquema. Aquí, con esto acabamos. Tenemos, miren, dosis única de 30 a 60 minutos antes del procedimiento. Ejemplo, extracción dental. Tenemos que utilizar antibióticos 30 minutos o 60 minutos antes de que a uno le extraigan algún diente. A los que no tienen alergia, se puede utilizar penicilina o ampicilina. Generalmente se utiliza la amoxicilina, 2 gramos vía oral en una dosis única. Es decir, 30 minutos a 60 minutos antes, 2 gramos de amoxicilina hay que tomar. O la ampicilina o cefalosporinas también 30 minutos a 60 minutos antes. Si se trata de cefotaxime, que es la cefalosporina que más utilizan, 1 gramo intramuscular o intravenoso. Esto es un tratamiento para los niños, pero lo que nos interesa más es esto. La ceftriaxona también se puede utilizar, 1 gramo intramuscular o intravenoso, 30 minutos a 60 minutos antes, como profilaxis para evitar el proceso de el problema de la endocarditis infecciosa. En pacientes alérgicos a la penicilina y a la ampicilina, podemos utilizar la clindamicina, la claritromicina o la acitromicina. Entonces, cualquiera de estos medicamentos podemos utilizar, ya sea vía oral o ya sea vía intramuscular o finalmente vía intravenosa. Entonces, 30 a 60 minutos antes debemos tomar estos medicamentos. Si no somos alérgicos, podemos utilizar penicilina, amoxicilina o ampicilina o cefalosporinas. En cambio, si hay alergia a las penicilinas, estas otras, clindamicina, claritromicina o acitromicina, a estas dosis. Bien, finalmente, estos son los criterios de internación, criterios de referencia y contrarreferencia y los criterios de alta que debemos tener para dar alta al paciente. Esto es importante cuando vamos a dar al paciente de alta, cuando la endocarditis infecciosa se haya controlado completamente y no tenga complicaciones ese paciente. Recién podremos dar alta. Imagínense si el tratamiento es 4 semanas o 6 semanas de tratamiento, estaremos dándole aproximadamente alta casi a los 2 meses de tratamiento. ¿Verdad? Bien, por lo tanto, hay que considerar esta patología que felizmente no es tan frecuente, pero sí es de mucha gravedad. Bien, entonces hemos terminado este tema que es un poquito largo, pero es importante que nosotros tengamos temas. No hemos podido pasar esta semana una clase extra, pero la siguiente vamos a pasar, yo creo, una clase extra para ir acumulando temas, avanzando temas para nuestro tercer